Fernando, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola. Pues listo, entonces, adelante, Erika, por favor. Bueno, pues agradecemos muchísimo la presencia de Laura Guevara y Fernando González, que están ahorita con nosotros para compartir estas reflexiones sobre el lenguaje de la soledad, ¿no? Cosa que nos toca a todos, tanto de ida como de venida, ¿no? Somos tanto emisores como receptores. Entonces, los dejamos para que se presenten y para escucharlos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, pues yo soy Laura Guevara, soy psicóloga, me formé como psicoterapeuta de pareja y después me formé en AMPAG como psicoanalista de grupo, como con todo este grupo. Este tema del que vamos a hablar o del que voy a hablar fue un tema que surgió y que fue una inquietud desde antes de que cayéramos en este aislamiento a partir de esta pandemia. Ya era en sí un tema de mucho interés. Claro que en el momento que nos encontramos en el aislamiento, pues se vuelve mucho más importante. Así que la soledad determina una serie de características afectivas en algunas personas que tienen dificultades para el encuentro con el otro y que como consecuencia recurren a las redes sociales, de tal manera que se vuelven un recurso o un refugio para satisfacer estas necesidades. Lo que encontramos es que el mundo líquido es solo un terreno donde refuerzan sus temores a una realidad frustrante y exigente, de compromiso y en este momento incierta. En el terreno de las redes sociales, entonces, se vuelve un espacio donde se expresan las defensas narcisistas de un vínculo idealizado que se piensa que no va a ser frustrador. Las nuevas tecnologías de la comunicación han reconfigurado el lazo social contemporáneo y las subjetividades, de tal forma que no hay duda que los vínculos interpersonales y su dinámica han sufrido modificaciones asociadas a estos avances y la expansión de las redes sociales ha cambiado el paradigma de la comunicación y la forma de las relaciones interpersonales. No es que solo el Internet haya provocado cambios en la psique del sujeto, sino son una serie de factores que han ocurrido tanto en el siglo XX como en el siglo XXI, que nos han permitido la consolidación de una identidad, sino que está en constante ebullición tratando de encontrar su lugar en este momento histórico. Estas nuevas formas de vincularse han dado lugar a la construcción de nuevas subjetividades, lo que conlleva al ser humano a que se empiece a percibir de diferente forma. Trata de ubicar esta nueva estructura que ha producido un anclaje diferente en la vida cotidiana y en la relación de los sujetos. Se ve a sí mismo en un como si. Es como si estuviera acompañado, queriendo hacer menos evidente la soledad, pero esta sensación interna no desaparece. Caes nos dice que se requiere establecer un vínculo que se determina por efecto de una doble conjunción. Una de ellas es el deseo de los sujetos de reinscribir su relación en un contexto de durabilidad y estabilidad. Este proyecto presupone para su realización un número de formaciones intersubjetivas, alianzas, contratos, pactos, etc., que deben ser investidos por los sujetos. La segunda es la de las formas sociales, que sostienen desde lo jurídico, lo cultural y lo económico la institución de este vínculo. De esta doble conjunción se imponen tres componentes del vínculo instituido: la alianza, la comunidad de las relaciones de fines y la sujeción. Incluye entre las configuraciones posibles de vínculos instituidos a las parejas, las familias, los grupos y las instituciones y sus subconjuntos. Siendo el grupo un conjunto de personas articuladas por su mutua representación interna,
Entonces, se puede decir que la dialéctica interna es la del grupo interno, cuya crónica es la fantasía inconsciente, refiriéndose al contenido que da estructura al grupo interno. Todo vínculo intersubjetivo estable tiene como cimiento una experiencia fusional que se da sobre el modelo del encuentro ilusorio con lo idéntico o complementario. Partimos del hecho de que el ser humano ya está viviendo un momento de soledad y vacío sin precedente, en donde no le es posible relacionarse con el otro, ya no solo por decisión, sino que además está impedido por una amenaza externa que ahora se torna invisible. Así, la sensación de vacío desde lo interno se trata de llenar a través de lo virtual, creándose un otro fantástico, en donde juega un papel importante la idealización y la negación y el desplazamiento. Se fomenta una escucha narcisista, donde el otro responde a lo que necesito, al igual que el que escucha. Así, la vida cibernética se vuelve un recurso más para las relaciones y un refugio, de tal manera que la dificultad que se tiene en la vida concreta para hacer contacto sucede en lo cibernético. A pesar de ello, la sensación de estar en una relación no se resuelve en algunos casos y por lo tanto no se consolida. En el mejor de los casos, sirve como un ensayo para desenvolverse en la vida concreta. Este tipo de relaciones por Internet, en especial en las parejas, puede establecerse entre los individuos porque se da un contacto a partir de las patologías personales, de tal manera que esta es la que domina. Esto implica que la confrontación del otro no sea realista. Ante este encuentro con la soledad, podemos reconocer tantas respuestas como subjetividades. Así algunos buscarán mostrar su vida a través de las redes sociales, haciendo infinidad de cosas, esperando el like de los amigos, en esa profunda necesidad de ser visto por el otro, ya que somos el resultado de construirnos a través de alguien que nos nombra, que nos reconoce, que nos mira, que nos valora. Otros solo quieren saber de la vida de los demás, viviendo la vida a través de las personas, incluso a veces desconocidas, tomando del mundo virtual, una relación que consideramos perfecta, negando la propia realidad. En estos casos aparece la envidia, por lo que se cree que se debería tener y no se tiene. De cualquier manera, no se logra mitigar la frustración y el enojo que se experimentan por no tener una relación satisfactoria en la realidad. En este tipo de interacciones sociales, las emociones y sentimientos están atravesados por la tecnología, formando parte de la construcción de la identidad. Esta sustitución de una interacción cara a cara constituye una interacción dialéctica de protección y exposición, de visibilidad y ocultamiento. Y es que en tales situaciones el otro no nos confronta con la realidad y al no entrar en contacto con un conflicto, tenemos la sensación perenne de llenar el vacío. A pesar de ello, predomina el vínculo narcisista subjetivo, ya que se fomentan las relaciones parciales, lo que impide que se establezca una intersubjetividad completa, se queda parcial. Es probable que la construcción del vínculo por Internet esté dominado más en la fantasía que en la realidad. Esta viene desde el deseo, instrumentado por el tipo de relación de objeto, que el sujeto ha presentado en su vida. Se va complejizando porque es la situación idónea para emplear el mecanismo de la idealización y en eso recrea un objeto idealizado narcisista. Es por ello que el vínculo en las relaciones virtuales aparece en una forma superficial que deja un sentimiento de vacío porque no se logran establecer estas alianzas investidas por los sujetos. Así, aparecen con mayor intensidad los mecanismos de defensa para llenar cuanto antes estos sentimientos y así calmar la ansiedad. Una baja aparente de ansiedad
se da porque se crea una pseudo cotidianidad entre las personas. El entretejido que se va estableciendo a partir de la estructuración de roles sociales establecidos y de complejas redes de atribución de sentido van creando una rutina de relación que las enmarca y las contiene y puede servir como inhibidor de la ansiedad. Esto equivaldría al encuadre en los grupos terapéuticos. Aún así, en esta idealización no se puede establecer una relación de objeto real, sino solamente una pseudo relación en la fantasía, ya que cuando la realidad aparece, la idealización se fragmenta. La fragmentación de la idealización confronta al sujeto con sus sentimientos de vacío, abandono y soledad. En las redes sociales, cada usuario hace una construcción del yo que se vuelve pública. Este perfil se forma con base en una serie de imágenes a partir de un reflejo de sí mismo, cambiante y flexible, que se adecúa a las exigencias del exterior. El problema de este momento es que se adecúa la imagen a una exigencia del pasado conocido en un presente incierto y un futuro desconocido en el exterior. Este es el inicio de un círculo vicioso que se va a repetir de manera constante. La fragmentación de la idealización confronta al sujeto con sus sentimientos de vacío, abandono y soledad, pues ese objeto que se había elegido no lo satisface realmente. Y lo más importante es que no se puede reconstruir, lo que lleva a elegir a otro objeto y a una historia sin fin. Siguiendo el planteamiento de Bauman, los vínculos más íntimos se vuelven líquidos e inestables, el contacto humano, el sexual y afectivo, se vuelven inconsecuentes, transaccional, efímero, mientras obsesivamente se rinde culto al cuerpo, el cual es el elemento primordial de retroalimentación de la escala de valores individualista, basada en la seducción personal y la apariencia de bienestar. Al individuo se le delega la tarea de autoidentificarse con identidades flexibles y cambiantes, mientras los vínculos sociales se diluyen. La red representa el no compromiso de una matriz que se conecta y desconecta a elección, se establece a demanda y puede controlarse a voluntad. Las relaciones previrtuales o verdaderas son reemplazadas entonces por las relaciones virtuales o conexiones, siendo de fácil acceso y salida. Se caracterizan por ser sensatas, higiénicas, fáciles de usar, amistosas con el usuario. Lo que nos lleva a pensar en las dificultades que se encontrarán al regresar a las relaciones personales cara a cara que se quedaron suspendidas en el tiempo y sobre todo a los encuentros que se fueron creando durante esta crisis de aislamiento, si es que se tiene alguna posibilidad de continuarlas. Sánchez Escárcega ya decía que como punto central de la posmodernidad aparece la existencia de dos presentes. Uno es un presente virtual, intangible, una realidad espectral. Simulacro de la tecnología y los medios que hacen que el otro presente, el real, aparezca como incierto, fugitivo y elusivo. En un tiempo que es prácticamente inmediato, usa la red para comunicarse, informarse, asociarse, amarse, mantener una relación sexual aséptica y no carnal, fundamentada en la fantasía y la imaginación por medio de una computadora con base con deseos personales y exclusivos. Esta inmediatez inhibe en los usuarios la capacidad de demora. Todo se espera obtener en el momento. Las relaciones son inmediatas, lo que impide la frustración, de tal manera que se vuelve una forma de evitar el sufrimiento. Hoy el confinamiento obliga a la demora, a la frustración y el dolor consecuentes. Se trata de sustituirlo a través de las redes sociales, pero ante la pérdida real de las relaciones aparece la angustia y viene la búsqueda del referente. Ante esta situación actual de aislamiento,
Aparecen dos espacios, adentro y afuera. Son vistos como competidores. Aparece, por un lado, la necesidad de regresar al mundo conocido, buscando una serie de vínculos virtuales que no están sustentados en la realidad. Basta con ver cómo han proliferado los grupos en las redes sociales, videollamadas y reuniones en las diferentes aplicaciones. Además de la soledad del trabajo en casa. Por otro lado, aparece el temor del regreso a este mundo real, de enfrentamiento al enemigo invisible, pero muy real, el virus. La ansiedad ante la idea de dejar el ostracismo se vuelve persecutorio y el acercamiento al otro ahora se vuelve un riesgo. Dado que este tipo de relaciones fomenta la idealización y la negación como mecanismos de defensa, con ellos se recrea un objeto idealizado narcisista. Desde el narcisismo, todos buscamos ser completados por el otro, pero desde lo cibernético, uno busca ser uno y no acepta ser dos. Esto implica que para establecer una relación real se necesita contactar con sentimientos de soledad y vacío, darles palabra con P mayúscula, confrontarlos y buscar en el otro una solución no idealizada, lo cual se vuelve un reto con el contacto virtual. El aislamiento ha cambiado los paradigmas de las relaciones sociales. Ahora todo es a distancia, pero el vínculo no cambia, solo las circunstancias. Es por eso que se hace evidente la soledad. Lo que más extraña es el contacto físico, el abrazo cálido de quienes queremos y no están cerca. Sin embargo, esto no quiere decir que las redes sociales no estén siendo de gran utilidad en estos momentos. En otro sentido, ayudan a diferenciar de otras épocas y a mantenernos comunicados y ayudan a sostener de alguna manera el vínculo preestablecido con familiares, amigos y conocidos. Aparecen preocupaciones genuinas por el otro conocido en un intento de reconectarse con el mundo. La gran bondad del grupo analítico en estos momentos es que defiende del aislamiento y la soledad, da identidad y pertenencia. En pocas palabras, no se trata de sanitizar las redes sociales, sino de señalar peligros que puedan haber al no llevar esta relación virtual a una relación real. Gracias. Bravo. Pues muchas gracias, Laura. Fernando, te agradecería mucho que te presentaras con nosotros y que nos enriquecieras con tu conocimiento y trabajo. No te oímos. El micrófono, Fer. Micrófono, Fer. Tu micro está... Ahora sí ya estamos ahí. Ahora sí. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, Rodrigo. Como podrán ver, yo todavía tengo dificultades con los medios cibernéticos, ¿no? Decía Benedetti que él prefería el viejo beso artesanal que siempre comunica tanto en lugar a las redes, y así soy yo. Me cuesta trabajo, pero bueno, lo logré, ya estoy aquí con ustedes. Bueno, soy Fernando González, analista de APAC. Estudié otras cosas como terapia sistémica, filosofía y alguna cosa que se me ocurrió en el camino también. Entonces, bueno, ese soy yo. Hoy quisiera yo comentarles algunas cosas sobre el tema de la emergencia y la clínica analítica o la clínica terapéutica, mejor dicho. Nada más para hacer el vínculo con lo que Laura estaba diciendo. A mí me gusta entender la soledad, o yo creo que la soledad, ¿no? Siempre deberíamos de entenderla como la ausencia de un otro, ¿no? A veces, en más específico, la soledad deberíamos de entenderla como la ausencia de un otro específico que siempre tiene nombre y apellido, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos me siento solo, es que a alguien he perdido, alguien me hace falta. Esa es la idea de la soledad. Y bueno, el trabajo de Laura y mío van encaminados con esta idea de lo que es la soledad. Inicialmente quisiera platicarles un poco, a mi parecer, los fenómenos clínicos que se han disparado con este tema del COVID y el confinamiento. En general creo que la población responde de varias maneras, pues, pero por lo menos en la clínica, en lo particular, encuentro dos grupos de ellos, ¿no?
Y uno, podríamos decir que es el grupo que presentó angustia desde el principio, que empezó el encierro. Empezó a presentar angustia, empezó a presentar reportes de temores, el miedo a enfermarse, el miedo a la muerte, que quizás en concreto el miedo a la muerte ha aparecido poco verbalmente, ¿no? Pero sí el miedo a enfermarse, el miedo a contagiar a algún familiar, el miedo a que uno sea responsable de la muerte de alguien. Estos temores fueron presentando algunos otros síntomas, que empezó a aparecer angustia. En algunos de ellos la angustia llegó a problemas psicosomáticos, y el tema del encierro y del virus siempre era presente, por lo menos en el reporte terapéutico. Y tenemos otro grupo que me ha llamado mucho a mí la atención, ¿no? Y que es un grupo que reporta estar muy conforme con el confinamiento, ¿no? Incluso algunos reportan estar contentos con el confinamiento, ¿no? Están tranquilos, están a gusto, algunos gozosos y riéndose, porque reportan que el confinamiento vino a traerles mucha tranquilidad, ¿no? Muchos de ellos con un discurso de que el mundo está mal y de que el mundo, esta es una venganza del mundo contra la humanidad, y que en ese sentido vale la pena un escarmiento. Este grupo parece ser muy tranquilo, sin ansiedad, ¿no? Quizás esto se presentó en las primeras semanas, ¿no? Ahora, algo que ha ido apareciendo conforme el tiempo va avanzando es dos trastornos importantes que no solo con los pacientes los vemos, sino creo que en general va apareciendo con toda la población. Uno son alteraciones del sueño, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente está presentando una alteración del sueño, y lo otro obviamente es episodios de ansiedad. Y es bien interesante porque para estos dos grupos, la ansiedad regularmente no está reportada como directamente al temor del contagio o de la muerte. Regularmente la ansiedad está reportada sobre aspectos accesorios, ¿no? Mucha gente reporta una ansiedad por, no sé, por no tener alimentos, o una ansiedad por no poder sacar al perro, o una ansiedad por X cosa. Sin embargo, si nosotros vamos precisando un poco, o preguntando, o analizando un poco, vamos encontrando que la ansiedad está asociada con el confinamiento, ¿no? Esta idea entonces, conforme las semanas van pasando, empieza a aparecer la ansiedad generalizada, una alteración del sueño de manera importante, empiezan a aparecer una emergencia de sueños poco común en la mayoría de la gente. La gente empieza a tener muchos sueños. Como diría Freud, son sueños sobre necesidades inmediatas, ¿no? Sobre necesidades biológicas, y muchas de ellas están asociadas a la ansiedad. Entonces, todos estos fenómenos clínicos que empezamos a ver, por lo menos en la clínica terapéutica, se nos presentan de alguna manera, ¿no? Ahora, entramos al otro aspecto de la clínica terapéutica. Básicamente me referiré al trabajo que se está haciendo en línea, ¿no? En línea, obviamente muchos de nuestros pacientes hemos tenido que atenderlos en línea, y el trabajo en línea es muy interesante, y creo que gran parte de este espacio nos tiene que servir para pensar en ello. Creo que el trabajo terapéutico en línea es diferente. El trabajo común mientras la gente está en su vida normal, al trabajo en línea en confinamiento. El trabajo en línea en confinamiento es un trabajo de emergencia en línea. Es un trabajo terapéutico de emergencia. Esto cambia las cosas de manera importante. ¿Por qué? Porque el trabajo en línea de manera cotidiana, ¿no? Que se ha estado impulsando de alguna manera por varias necesidades, se puede hacer incluso con algunas aproximaciones a encuadres analíticos, ¿no? El trabajo en línea en este momento de emergencia y de confinamiento es muy difícil que se mantenga con un encuadre analítico, incluyendo a los pacientes que estaban con trabajo en línea anterior. Es decir, el trabajo hoy se vuelve un trabajo de emergencia centrado quizás a veces en un foco que es el mismo confinamiento. Mucho más para aquellos pacientes que están solicitando atención en este tiempo, ¿no?
que básicamente lo están solicitando por alteraciones del sueño, trastornos de ansiedad, ¿no? Y conflictos emergentes dados en el hogar, ya sea aquellos que tienen pareja o familia, o aquellos que están solos y aislados, pero está centrado en la emergencia del confinamiento. Para aquellos pacientes que ya estaban en trabajo en línea durante mucho tiempo, se ha tendido mucho hacia ese terreno, el terreno de la emergencia. Creo que hay discusiones ya del trabajo, del análisis o psicoanálisis en línea en tiempos de no confinamiento. Ya hay discusiones sobre la viabilidad y la posibilidad. Pero el psicoanálisis o el análisis en línea en tiempos de confinamiento, creo que todavía tiene mucho más discusiones. Yo creo fielmente en que la terapia o la psicoterapia en línea en tiempos de confinamiento no solo es útil, sino es necesaria. Es necesaria y se vuelve muy provechosa para la gente que la solicita y la gente que la está practicando. Sin embargo, creo que una cosa es la terapia y otra cosa es el psicoanálisis o el análisis, incluso si quieren llamarle, en línea en tiempos de confinamiento. Yo creo que el trabajo en tiempos de confinamiento terapéutico es útil y qué bueno que se está practicando, pero creo que el psicoanálisis se dificulta bastante, ¿no? ¿Por qué el psicoanálisis se dificulta bastante? Por todos los fenómenos, ¿no? Los fenómenos del inconsciente que se despliegan en un encuadre psicoanalítico y que en este momento no pueden ser construidos o disparados porque el encuadre es difícil o imposible de construir. Entonces, creo que en términos técnicos se tiene que hacer terapia porque es una urgencia de la humanidad y es una serie de crisis emocionales que se están presentando y para los que practicamos psicoterapia o psicoanálisis es fundamental que estemos en este momento prestando nuestros servicios. El trabajo en línea se vuelve necesario y creo que es un vehículo que hoy afortunadamente tenemos y que podemos brindar. Pero de ahí a que estemos haciendo psicoanálisis o se construyan encuadres o dispositivos analíticos, creo que es muy difícil. Los fenómenos inconscientes, hay una complejidad para decir que se despliegan, ¿no? Porque la gente está trabajando más en lo inmediato, más en la conciencia, ¿no? Más sobre recursos de apoyo, ¿no? Para poder enfrentar situaciones específicas. Y eso hace que el trabajo terapéutico se haga bien, pero que se limite los aspectos inconscientes o analíticos. Obviamente, para que el psicoanálisis se haga, el tema de la transferencia se vuelve fundamental y en este momento hay limitaciones para ese tipo de fenómenos, ¿no? Ahora, quisiera también señalar otro tema importante que es lo que considero está en función como disparadores o como condicionantes de los fenómenos psíquicos actuales. Ya hace rato escuchaba al doctor Campuzano y sobre algunos fenómenos, elementos sociales que están en condiciones de ello. Siguiendo la idea de Laura, que además hemos estado cercanos con el trabajo que hemos estado haciendo, quisiera yo centrarme en un aspecto importante, ¿no? De los fenómenos que están disparando esto. Y quisiera nada más mencionar un verso de un poema de Luis Cernuda, ¿no? Que me gusta mucho y que a mi parecer describe muy bien el fenómeno que está sucediendo. Dice Luis Cernuda: libertad no conozco, sino la libertad de estar preso en alguien, ¿no? De estar preso. De estar preso en alguien, ¿no? Entonces, dice, libertad no conozco, sino la de estar preso en alguien, ¿no? Ahora, ¿a qué voy con esto? Hace rato, bueno, escuchaba un poco lo que han estado comentando y uno de los temas que parece que se mencionaba es sobre el miedo a la muerte, ¿no? Creo que hoy tenemos un tema, a mi parecer, mucho más específico, que gran parte de los fenómenos de angustia que se están presentando, desde donde yo lo entiendo, es la angustia se dispara por la pérdida de la libertad, ¿no? La libertad, digo, tiene muchas aristas desde dónde ponerla, desde libertad política, ¿no? Desde libertad jurídica,
hay algo que se conoce como la libertad existencial y tiene que ver con un sentimiento, ¿no? De poder tomar las propias decisiones, ¿no? Y un sentimiento de no tener una restricción y un sentimiento de no sentirse limitado por un otro. En ese sentido, hoy en día el confinamiento no está aplicado, por lo menos en México, obligatoriamente por la autoridad, ¿no? En México el confinamiento se hace de manera voluntaria, o quizás más vale la pena decir más que voluntaria, de manera asumida, porque se ha dictado como una medida de seguridad y se ha asumido. Sin embargo, creo que el confinamiento está llevado a cabo, ¿no? Por un virus, o sea, por un enemigo invisible, decía hace rato, y es cierto. Y este enemigo invisible nos ha confinado, ¿no? Aparentemente de manera voluntaria, pero nos ha coartado una cosa, ¿no? Nos ha coartado ese sentimiento de libertad o de autonomía, ¿no? O de independencia que nos permite salir, andar en el mundo o andar en la calle. El encierro, el confinamiento, me parece que es el factor fundamental, ¿no? Que está en juego para gran parte de los fenómenos psíquicos que se nos presentan. ¿Por qué? Porque el problema es que no podemos estar afuera. No podemos no solo estar afuera, sino creo que lo más importante es que nosotros no podemos elegir salir, ¿no? De manera voluntaria. Un reporte interesante para la gente que se ha resguardado con mucho más normatividad o más apego a resguardarse. La gente está medianamente tranquila cuando está en casa. Pero si sale al súper, empiezan estados de ansiedad, ¿no? Si sale un poquito, empiezan estados de ansiedad. Entonces, en ese sentido, es que uno tiene que replegarse y volver a casa. Creo que en ese sentido, no podemos estar con los otros, no podemos convivir con el mundo social, no podemos estar en los vínculos concretos. En ese sentido, creo que la ausencia del otro en específico y el otro en general, algunos dirían el otro con minúsculas y el otro con mayúsculas, ¿no? Nos hace que empecemos a tener una carencia de la falta de referencia de nosotros mismos a través de la presencia del otro. La referencia de nosotros mismos está en el otro semejante, en el otro diferente, ¿no? Entonces, en cuanto que no podemos estar en concreto con el mundo, ¿no? La falta de referencia del otro empieza a crear una sensación, ¿no? de difusión de sí mismo, de difusión de la identidad o de la existencia. En ese sentido, digo que la soledad, ¿no? Es ese vínculo con el otro, ese necesitar al otro o ese estar preso en el otro. Creo que el sentimiento de soledad que produce estados de angustia mucho tiene que ver con el confinamiento y con la dificultad o la imposibilidad de poder estar con los otros o con el otro, ¿no? En ese vínculo concreto, ¿no? No en ese vínculo, ¿no? No en esa comunicación a veces virtual. Y no sé, quisiera cerrar un poco con esto, decir que a pesar de que hoy tenemos la comunicación, ¿no? Esta que hoy tenemos nosotros, que se vuelve cibernética, y que nos crea la posibilidad de convivir con otras personas, de comunicarnos con el otro, ¿no? Creo que finalmente, si está produciendo ansiedad el confinamiento, es porque este vínculo, ¿no? Esta comunicación, ¿no? Se vuelve limitada. Esta comunicación tiene significación en cuanto que podemos concretar al otro en algún momento, en cuanto que el otro como ser real y concreto puede aparecer en nuestras vidas. Por eso digo que la comunicación no es suficiente para un vínculo, ¿no? Porque nosotros podemos hablar en la plano consciente y comunicarnos, pero sin la convivencia con el otro concreto, el vínculo se vuelve frágil y posiblemente efímero. Entonces, el confinamiento, ¿no? Nos amenaza mucho con la pérdida de nuestra identidad y con la pérdida de referentes de nosotros mismos. Los fenómenos de angustia, los fenómenos de alteraciones del sueño, tienen que ver con la sensación de la pérdida de la referencia o el sentimiento de sentir diluida la identidad o el riesgo de que se diluya nada más. La fantasía nos amenaza y la fantasía misma es la que nos introduce la angustia, ¿no? Entonces,
creo yo que este factor de la pérdida de la libertad y la pérdida de la referencia del otro son elementos que están detonando en este momento toda la angustia que se está produciendo. Esperemos que el confinamiento no dure más, porque la angustia podría continuar y no sabemos los derroteros a los que nos puede llevar. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Laura. A mí me ha despertado bastante interés las dos contribuciones que ustedes hacen, y como para hacer algo de diálogo y esperando algunas más preguntas de nuestra audiencia, me gustaría compartir las dos preguntas que a mí se me han ocurrido mientras los estoy escuchando. Por un lado, para Laura, me ha parecido muy interesante este trabajo que haces para entender cómo es la relación que pueden tener muchas personas con sus redes sociales, y me hace pensar un poquito qué tanto se ha intensificado esto durante la pandemia. ¿Tú pensarías, por un lado, que las personas que se han visto obligadas a confinarse, siendo familiares, les puede ayudar o les puede presentar la dificultad de reconocerse, y que esto los pueda motivar más bien a volcarse de nuevo en estas relaciones parciales que se establecen en las redes sociales? Y por otro lado, Fernando, más que la soledad, me parece que nos hablas de la amenaza que produce el confinamiento con esta pérdida de referentes que vienen desde afuera, como lo que Roger Bartra habla del exocerebro, de cómo la forma en la que yo me he visto y me presento ante la sociedad cuando estoy con los otros me sirve a mí como un referente para mi identidad, y cómo entonces, más que la soledad, es el confinamiento el que me hace experimentar la soledad como amenaza. Mientras tanto, pues estamos recibiendo también de parte de nuestros espectadores algunas más preguntas. No sé si podríamos enriquecernos más con sus pensamientos. Laura. Ok, pues con referente a lo que estás preguntando, justamente la idea de empezar este trabajo fue porque ya se presentaba antes de todo este confinamiento, ya se presentaba esta situación de soledad, y había como un poco el cuestionamiento de qué era primero, ¿no? Si era una persona que estaba en soledad, se aislaba y solo se podía relacionar a través de las redes sociales, ¿no? Y es que encontraba por ahí una forma de acercarse al mundo desde un lugar mucho más protegido, ¿no? Y el uso excesivo de las redes sociales que está en boga, ¿no?, estaba provocando ya este aislamiento y esta soledad, ¿no? Yo a veces hasta me preguntaba si íbamos a acabar sin hablar, porque pues todo acabamos escribiéndolo, chateando, ¿no? Entonces, la cuestión era en esto. Pero creo que en este momento, en el confinamiento, como de entrada, y como decía yo en mi trabajo, aquí aparecen las patologías y eso es lo que nos hace relacionarnos con los otros. Pues a la hora que aparece este confinamiento, lo único que hace es que se aflora lo que ya estaba dentro, ¿no? La soledad que ya se venía arrastrando se hace más evidente, ¿no? La relación con el otro que ahora está junto, pues queda también en evidencia si es que había un vínculo de verdad o eran relaciones pseudo relaciones, ¿no? Desde ahí. Relaciones como sí, quizás, como así. Relaciones como sí, ¿no? Como yo creo que todos vimos muchas veces en un restaurante una pareja sentada en una mesa comiendo, cada quien con su celular, ¿no? En una no relación, ¿no? En este momento de confinamiento, ¿en dónde queda esa relación, ¿no? Es enfrentarse a una realidad que ya estaba afuera, pero que no se hacía tan visible. ¿Y qué piensas del TikTok? ¿Qué es el TikTok? ¿Verdad? Vino en el auge en esta última... vaya, es que han habido distintas redes sociales, un poquito como mencionaba, cómo viene la migración de redes y cómo vamos pasando de las que eran un poquito más verbales como el Facebook a las que son menos verbales como el Instagram. Y ahora cómo estamos hasta editando, más bien estamos superponiendo
audios de otras ficciones sobre nuestra vida real, estas migraciones de redes, cómo pueden de pronto también ser entendidas por personas más o menos estructuradas desde un punto de vista psicoanalítico. Pensaba que quizás tendrías alguna opinión en particular con la revolución de las últimas plataformas, como YouTube o el TikTok. Pero justo tiene que ver con todo esto que hemos estado hablando, ¿no? Que en realidad no se contacta con el ser, ¿no? Sino se proyecta una persona idealizada que cumple con estas exigencias del mundo externo. Y en esto, pues, yo creo que lo cumple, ¿no? Ayuda justamente a no contactar consigo mismo, sino a encontrar ese ideal del ser, ¿no? Gracias, Laura. Fernando. Sí, decía si no era la soledad, sino era el confinamiento. Lo que yo digo un poco es que, bueno, no un poco, lo que yo digo básicamente es que el confinamiento, ¿no? Dispara o nos trae al caso un sentimiento, ¿no? En verdad, es interesante ver cómo la gente describe el confinamiento, algunos de una manera muy racional, como si en verdad no pasara nada, como si eso estuviera tranquilo. Lo que les decía del grupo que de repente ha enfrentado el confinamiento con toda tranquilidad, con toda racionalidad, ¿no? Con toda calma, como si no hubiera ansiedad. Es interesante porque algunos de ellos con un componente de una personalidad de sentirse retraídos, de sentirse, o mejor dicho, estar retraídos, ser ensimismados. Sin embargo, hay algunos de ellos que no lo son así, sino son un poco más dinámicos, más sociales. Sin embargo, por lo menos en lo que ahora puedo observar clínicamente en varias gente, es que estas personas finalmente tienen una dificultad en la profundidad emocional. Entonces, cuando viene el confinamiento, se repliegan de esa manera a una cueva y viene como un justificante, viene a distanciarse socialmente. Entonces, creo que en ese sentido, este grupo de alguna manera se refugia en el confinamiento como un motivo que les permite racionalizar. Sin embargo, tanto a estos como los que han presentado angustias del inicio al final, ¿no? Creo yo que el confinamiento trae una confrontación consigo mismo, ¿no? Y una necesidad del referente social. Entonces, sí creo que, estoy entendiendo o estoy equiparando la soledad, ¿no? a ese sentimiento de la pérdida de la libertad. Por eso este verso ¿no? me encantaba, porque decía, para mí no está la libertad, sino es estar preso en alguien, porque ese otro se vuelve necesario, ¿no? Y creo que ese rompimiento del vínculo, esa amenaza del rompimiento del vínculo, porque todos sabemos o suponemos que volveremos a estar con los otros. Sin embargo, la pura fantasía de que el vínculo se romperá y el otro no aparecerá, creo que trae el estado de ansiedad. Eso me gusta mucho que lo comentes, porque justo es una de las preguntas que nos hace llegar nuestros espectadores. Ya vamos terminando, nos estamos acercando al final de esta charla, nos quedan pocos minutos. Les pido por favor que vayan reflexionando cuáles serían sus comentarios de cierre, por favor. Pero uno de los comentarios que te hacen a ti, Fernando, por un lado es justo, ¿qué amenaza puede haber ahora con este incierto regreso a la realidad? Un poquito ya estás contestándonos en esa parte. Y un poquito le hacen la pregunta a Laura con respecto a cómo piensa ella que ocurre el juego con redes sociales en la adolescencia, dado que tienen como la capacidad de ser transgresores dentro de estas redes sociales. Entonces, vuelvo contigo, Fernando, en este sentido, ¿qué angustias crees tú que van a aparecer con este incierto regreso a confrontarse con estos vínculos, ¿no? Ajá, me gusta la idea de la nueva normalidad, ¿no? Porque la idea de la nueva normalidad suponen que vamos a construir una cotidianidad que no será igual que la otra, pero tendremos que acostumbrarnos a esta nueva cotidianidad. Me gusta la idea porque pone en cuestionamiento de si la nueva normalidad nos trae nuevas personas, ¿quiénes vamos a ser con respecto a los que éramos antes? Es decir, el ser va a cambiar, pero si cuando el ser cambia es el mismo, ¿no?
una pregunta de la filosofía antigua que ya se hacía es si, ¿no?, al transformarnos éramos los mismos o cuánto manteníamos de lo que éramos antes. Y entonces eso trajo las discusiones de la esencia y del ser y del ente y otras tantas. Pero la idea que me gusta entonces es, una de las cosas que nos va a traer como consecuencia este fenómeno es una pregunta constante sobre quiénes somos. Creo que la angustia aparecerá y la angustia será una característica particular de este nuevo momento. Y junto con ello, dependiendo de la estructura de la personalidad de cada quien o de la locura de cada quien, llevaremos a actuar nuestra ansiedad en la nueva cotidianidad, ¿no? Pero creo que lo principal que va a caracterizar al ser, ¿cuál es? La duda sobre sí mismo. Ya hoy es una ambivalencia en nuestro futuro, y creo que esto lo va a caracterizar, ¿no?, en los tiempos venideros o en la nueva normalidad, ¿no? Gracias, Laura. Bueno, pues una vez más, esto es algo que ya sucedía antes. Los adolescentes ya estaban inmersos por completo en las redes sociales. Ya era una forma de relacionarse antes de esto. Yo al final decía que no había que satanizar las redes, ¿no? De alguna manera también han sido muy útiles para mantener el contacto. Y yo creo que en los adolescentes se ha mantenido el contacto a través de los juegos, de los chats, de las reuniones, ¿no?, que se han hecho, como la que tenemos ahorita, ¿no?, que también ellos las tienen, y que les han permitido no quedarse del todo aislados, porque me parece que en la adolescencia el aislamiento es todavía más complicado. Y pues es una forma que también, por otro lado, les ayuda a tramitar la ansiedad. Y por otro lado, pues quien ya se veía en la soledad, pues esto se hace mucho más evidente una vez más, ¿no? Lo que ya estaba se hace todavía más evidente, ¿no? El COVID como una forma de desnudar cosas que todavía estaban algo veladas, quizás. Sí, y en esta forma, y en esto que dice Fernando de cómo iremos a salir, ¿no?, pues queda claro que estamos hablando de un pasado que pues ya no está, ¿no?, de algo que estamos creando en este momento, jóvenes, mucho más, pero a todos niveles, ¿no? Y que estamos ahorita creando y que va a haber un resultado que hoy todavía no sabemos. Correcto. Pues ya tenemos que cerrar ahorita por tiempo. Fernando González, Laura Guevara, les agradezco muchísimo la invitación que les hicimos, que la hayan aceptado. Su generosidad sin duda nos enriquece a todos nosotros. Yo les agradezco mucho que hayan estado aquí y le agradezco a los espectadores que sigan con nosotros para la última mesa que tenemos inmediatamente a continuación, donde hablaremos un poco sobre la mitología, sobre el mito, sobre la fantasía que se tiene sobre la peste. Pedro Camacho, ¿tienes algo más que agregar? Sí, Fernando, te manda saludos tu hijo, que se me hace algo importantísimo de decirlo en estos momentos de soledad. Gracias. Vital. Les mandan muchas felicitaciones y preguntan muchas cosas que ya no hubo tiempo, así que seguramente los vamos a tener que insistir para que lo volvamos a hacer. Me agradaría solamente decir una cosa, que a mí me gusta pensar la soledad como la sed de vínculos significativos. O sea, la gente que sufre soledad es la manera del psiquismo, del aparato psíquico de decirle a la persona, oye, me hace falta gente. Y es lo que ustedes están comentando con otros términos. Pues bueno, algunas palabras para cerrar y ya, con eso terminaríamos. No, pues tenemos, ya aquí tenemos que cerrar porque ya tenemos encima la otra mesa. Nuevamente agradecemos y les agradecemos